Nosotros somos el equipo número 8. El tema a tratar el día de hoy es analizar problemas de reparto proporcional en áreas contables, administrativas y de producción. Primero vamos a ver el reparto proporcional. El reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales a determinados factores. Los elementos del reparto proporcional son cantidad de repartir, factores o índice de reparto, cociente de reparto o cantidad recibida. Vamos a ver la clasificación del reparto proporcional. El reparto proporcional se clasifica de la siguiente manera: reparto proporcional directo simple, reparto proporcional directo compuesto, reparto proporcional inverso simple, reparto proporcional inverso compuesto y reparto proporcional mixto. Primero vamos a ver el reparto proporcional directo simple. El reparto es directo cuando mayor número de unidades que tenga el índice de reparto más le corresponde al beneficiario, y es simple cuando el índice de reparto está formado por un solo factor. Ahora vamos a ver un ejemplo del reparto proporcional directo simple. Supongamos que se quieren repartir 4,000 pesos entre 3 personas, en proporción directa a su edad. Raúl tiene 20 años, Daniel 30 años y Gustavo 30 años. La edad son los índices de reparto. El paso número 1 nos dice que vamos a sumar los índices de reparto, es decir, vamos a sumar los años de cada quien. Los 20 que tiene Raúl y los 30 que tiene Gustavo y Daniel. En total nos va a dar 80. En el paso número 2 se dice que vamos a determinar el factor constante dividiendo la cantidad de repartir entre la suma de los índices de reparto. Es decir, vamos a dividir los 4,000 pesos y los 80 que sacamos de la suma de los índices de reparto. Y como factor constante nos va a dar 50. Y en el paso número 3 nos dice que vamos a multiplicar el factor constante por los índices de reparto. El resultado es el cociente de reparto a la cantidad que le corresponde a cada beneficiario. Para comprobar el resultado se suman las cantidades recibidas y la suma de estas debe de ser la misma que la cantidad de repartir. Ok, vamos a multiplicar los años que tiene Raúl por el factor constante que son 50 y nos va a dar 1000. La edad de Daniel que son 30 por 50 nos va a dar 1500 y la edad de Gustavo que son 30 por 50 también nos va a dar 1500. Si sumamos esas cantidades que nos dieron de las multiplicaciones, nos va a dar los 4,000 pesos que íbamos a repartir. Ahora vamos a ver el reparto proporcional directo compuesto. El reparto es directo cuando a mayor número de unidades que tenga el índice de reparto más le corresponde al beneficiario, y es compuesto cuando el índice de reparto está formado por 2 o más factores. Ahora vamos a ver un ejemplo del reparto proporcional directo compuesto. En una empresa se van a repartir 56,000 pesos entre 4 empleados, en proporción directa con el tiempo que llevan trabajando en la empresa y la cantidad de reconocimientos que han recibido. Por ejemplo, Karen tiene 4 años y 5 reconocimientos, Diana 8 años y 5 reconocimientos, Juan 5 años y 2 reconocimientos y Emilio 7 años y 10 reconocimientos. El tiempo trabajando en la empresa y la cantidad de reconocimientos son los factores de reparto. El paso número 1 nos dice que vamos a multiplicar los factores de reparto para obtener los índices y sumar los resultados. Es decir, vamos a multiplicar los 4 años por los 5 reconocimientos que tiene Karen, Diana los 8 años por los 5 reconocimientos, Juan los 5 años por los 2 y Emilio los 7 por los 10 reconocimientos que tiene. Vamos a sumar las cantidades que nos sacamos de esas multiplicaciones. Las sumamos 20 más 40 más 10 más 70 y nos va a dar 140. El paso número 2 nos dice que vamos a determinar el factor constante dividiendo la cantidad de repartir entre la suma de los índices de reparto. Es decir, vamos a dividir los 56,000 pesos entre 140 y nuestro factor constante va a ser 400. Y el paso número 3 nos dice que vamos a multiplicar el factor constante por los índices de reparto. El resultado es el cociente de reparto, la cantidad que le corresponde a cada beneficiario. Para
Para comprobar resultados se suman las cantidades recibidas y la suma de estas debe de ser la misma que la cantidad a repartir. Es igual que el otro ejemplo. Vamos a multiplicar el índice de reparto por factor constante de Karen. 20 por 400 nos va a dar 8.000. Diana, 40 por 400 nos va a dar 16.000. Juan, 10 por 400 nos va a dar 4.000. Y Emilio, 70 por 400 nos va a dar 28.000. Vamos a sumar las cantidades recibidas y ese total va a ser los 56.000 que íbamos a repartir desde un inicio. Ahora vamos a ver el reparto proporcional inverso simple. El reparto proporcional es inverso cuando a medida que es más grande el índice de reparto, menos recibe el beneficiario y viceversa. Y es simple cuando el índice de reparto está formado por un solo número o factor. Vamos a ver un ejemplo del reparto proporcional inverso simple. En una empresa se va a repartir un bono de 60.000 pesos entre 5 empleados, inversamente proporcional con los bonos que han recibido con anterioridad. Alicia recibió 10 bonos, Diego 8 bonos, Julia 2 bonos, Isabel 2 bonos y Francisco 4 bonos. La cantidad de bonos recibidos son los índices de reparto. En el paso número 1 nos dice que vamos a invertir los índices de reparto. Esto se realiza dividiendo 1 entre el índice y después vamos a sumar los índices inversos. Vamos a dividir pues. Alicia 10 entre 1 nos va a dar 0.1. Diego 8 entre 1 nos va a dar 0.125. Julia 2 entre 1 nos va a dar 0.5. Isabel 2 entre 1 0.5. Y por último Francisco 4 entre 1 nos va a dar 0.25. Vamos a sumar el índice inverso y la suma de eso nos va a dar 1.475. El paso número 2 nos dice que vamos a determinar el factor constante dividiendo la cantidad de repartir entre la suma de los índices de reparto. Es decir, vamos a dividir los 60.000 entre 1.475 y nuestro factor constante va a ser 40.677.96. Y en el paso número 3 nos dice que vamos a multiplicar el factor constante por los índices de reparto. El resultado es el cociente de reparto o la cantidad que le corresponde a cada beneficiario. Para comprobar los resultados se suman las cantidades recibidas y la suma de estas debe ser la misma que la cantidad repartida. Vamos a multiplicar el índice de reparto inverso por el factor constante. Vamos a multiplicar el de Alicia. 0.1 por 40.677.96 y nos va a dar 4.067.79. Diego 0.125 por 40.677.96 es igual a 5.084.74. Julia 0.5 por 40.677.96 nos va a dar 20.338.98. Isabel nos va a dar lo mismo. 5 por 40.677.96 nos va a dar 20.338.98. Y por último Francisco, 0.25 por 40.677.96 nos va a dar 10.169.49. Vamos a sumar la cantidad recibida y nos va a dar 59.999.99. Se utiliza la mayor cantidad de decimales para obtener exactitud de la operación. Ahora vamos a ver el reparto proporcional inverso compuesto. El reparto proporcional es inverso cuando mayor número de unidades que tenga los índices de reparto, menor cantidad le corresponde al beneficiario y viceversa, y es compuesto si los índices de reparto están formados por 2 o más factores. Ahora vamos a ver un ejemplo del reparto proporcional inverso compuesto. En una competencia se va a repartir un premio de 50.000 pesos entre 3 competidores, inversamente proporcional a las faltas cometidas y a los errores. Roberto cometió 2 faltas y 4 errores, Andrés 1 falta y 2 errores, Pedro 5 faltas y 2 errores. La cantidad de faltas y errores son los factores de reparto. En el paso número 1 nos dice que vamos a multiplicar los factores para obtener un índice, ya que es un reparto compuesto. El resultado se invierte por ser también inverso y se suma. Vamos a multiplicar el factor de faltas
por el factor de errores para sacar el índice de reparto y después para sacar el índice inverso. Ok, Roberto, 2 por 4, 8. Ese es el índice de reparto. Andrés, 1 por 2, 2. Pedro, 5 por 2, 10. Ahora vamos a dividir el índice de reparto por el índice inverso. 8 entre 1, punto 125. 2 entre 1, punto 5. Y 10 entre 1, punto 1. Vamos a sumar el índice inverso y nos va a dar punto 725. En el paso número 2 nos dice que vamos a determinar el factor constante dividiendo la cantidad de repartir. Vamos a dividir los 50,000 pesos entre punto 725 y nuestro factor constante va a ser 68,965.51. En el paso número 3 nos dice que vamos a multiplicar el factor constante por los índices de reparto. El resultado es el cociente de reparto o la cantidad que le corresponde a cada beneficiario. Para comprobar el resultado se suman las cantidades recibidas y la suma de estas debe de ser la misma que la cantidad de repartir. Vamos a multiplicar el índice de reparto por el factor constante de Roberto. Punto 125 por 68,965.51 y nos va a dar 8,620.68. Andrés, punto 5 por 68,965.51 y nos va a dar 34,482.75. Pedro, punto 1 por 68,965.51 nos va a dar 6,896.55. Vamos a sumar la cantidad recibida por la multiplicación del índice de reparto y el factor constante y nos va a dar 49,999.99. Recuerden, se utiliza la mayor cantidad de decimales para mayor exactitud de la operación. El reparto proporcional mixto. El reparto proporcional es mixto cuando de una cantidad se da una repartición directamente proporcional a uno o más factores e inversamente proporcional a otro u otros factores. Ahora vamos a ver un ejemplo del reparto proporcional mixto. En una empresa se va a repartir un bono de 40,000 entre 3 empleados, directamente proporcional a las unidades producidas e inversamente proporcional a las unidades perdidas. Alejandro tuvo una producción de 200 unidades y 40 pérdidas. Rubén produjo 800 unidades y perdió 200. Y Miguel produjo 500 unidades y perdió 100. En el paso número 1 nos dice que vamos a invertir el índice inverso y dividirlo por el número directo. El producto de la división es el índice de reparto y después se sumarán los índices. Ok, vamos a dividir pues. Alejandro, 200 entre 40 nos van a dar nuestro índice de reparto que es 5. Rubén, 800 entre 200 nos va a dar 4. Y Miguel, 500 entre nos va a dar 5. Y en el factor de unidades perdidas vamos a dividir 1 entre 40 nos va a dar .025. 1 entre 200 nos va a dar .005. Y 1 entre 100 nos va a dar .01. En el paso número 2 se dice que vamos a determinar el factor constante dividiendo la cantidad de repartir entre la suma del índice de reparto. Vamos a sumar lo que nos dio del índice de reparto, que es 5 más 4 más 5 nos va a dar 14. Vamos a los 40,000 pesos entre 14 y nuestro factor constante va a ser 2,857.14. Y por último, en el paso número 3 nos dice que vamos a multiplicar el factor constante por los índices de reparto. El resultado es el cociente de reparto o la cantidad que le corresponde a cada beneficiario. Para comprobar resultados se suman las cantidades recibidas y la suma de estas debe de ser la misma que la cantidad de repartir. Lo que vamos a multiplicar el índice de reparto por el factor constante de Alejandro. 5 por 2,857.14 nos va a dar 14,285.71. Rubén, 4 por 2,857.14 nos va a dar 11,428.57. Miguel,
5 por 2.857.14 y nos va a dar lo mismo que Alejandro, que son los 14.285.71. Vamos a sumar las cantidades recibidas y nos va a dar 39.999.99. Recuerden, se utiliza la mayor cantidad de decimales para mayor exactitud de la operación.